Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Museo Comarcal, a Diego, que está aquí presente, a todos los que han hecho posible estas jornadas, en las que por primer año participo. Me parece una iniciativa muy enriquecedora porque nos permite a los pequeños investigadores pues, poder hacer pequeñas aportaciones, porque en realidad eso es investigar un continuo en el que se sienta una base sobre la que luego desarrollar unas hipótesis y seguir trabajando. Esto es algo constante. Y como vais a ver, gran parte de las ideas que os propongo aquí es un comienzo que ilusiona porque es algo que da pie a poder investigar otras cosas. También os hablo desde la humildad de una asturiana, como es mi caso, que está en tierras manchegas y que, conocedora un poquito por lo que le han comentado algunos amigos y compañeros sobre el sentimiento cofrade en Daimiel, se siente orgullosa de poder estar aquí con vosotros desde la humildad, como digo, y desde lo mucho que seguramente me podríais enseñar, porque yo estoy aquí dispuesta también a escucharos y a que me aportéis cosas, porque como digo, vengo de Asturias y estoy viviendo en La Mancha unos años y cada vez más enamorada de esta tierra y de esta gente. O sea que a todos vosotros muchísimas gracias desde la humildad y el corazón. Y bueno, yo me llamo Eva, soy profesora en Valdepeñas, en la UNED, y me interesa mucho el siglo XVIII y he aprovechado esta charla para hacer una comparativa entre el pueblo del que vengo y el pueblo en el que estoy, entre Valdepeñas y Daimiel, pero intentando buscar los elementos que nos unen, porque de hecho en el siglo XVIII son muchos: el mundo de la religiosidad popular y de las mentalidades como reflejo de una sociedad de cambio, como es el siglo XVIII, una sociedad del antiguo régimen que está a las puertas de la edad contemporánea y que tiene todavía esa tradición que se manifiesta de diferentes maneras. En el trabajo que luego saldrá en la publicación veréis todas las referencias documentales, porque son muchas, apoyándonos en distintos tipos de fuentes, como vamos a ver ahora. Entonces, esto es lo que da sentido al título: la religiosidad popular como punto de encuentro. ¿Me oís bien? Religiosidad popular como punto de encuentro en la Edad Moderna, Daimiel y Valdepeñas, cofradías, festividades. ¿Cuáles son las fuentes que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con el siglo XVIII? Pues es ineludible el recurso a las relaciones topográficas de Felipe II, que en 1575 hace una radiografía económica, social, religiosa de las distintas poblaciones, ¿no? Y que de Daimiel ofrece un escenario bastante rico en manifestaciones religiosas. Sí, así mejor, ¿no? Me oís perfectamente si me separo. Vale. Como bien ha comentado Carlos, en el Catastro de Ensenada, en 1752, del que hay una edición para Daimiel de Fernando Arroyo Hilera, se recoge también la situación en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y es precisamente a este periodo al que me voy a referir fundamentalmente. Posteriormente, para hacer un análisis cronológico de todas estas referencias bibliográficas, hay que acudir al diccionario geográfico, histórico, bibliográfico de Hervás, que era un sacerdote de finales del siglo XIX y que recoge una referencia muy interesante sobre obras de arte que ahora analizaremos a continuación. Además del aparato bibliográfico, pues hay que acudir, como siempre, ¿no? Hay que tocar el papel, hay que acudir al archivo y hay que hacerlo desde distintos puntos de vista, porque pienso que eso da una visión más completa. En concreto, mi punto de partida fue el Archivo Municipal de Valdepeñas, donde existe un importante legado de un erudito local de la época de Hervás, que es Eusebio Vasco, y en el que encontré la referencia al documento que me dio pie a hablar sobre un artista daimieleño trabajando en Ciudad Real. Posteriormente, y dando las gracias, aquí está el archivero, y aquí lo pongo bien presente porque le tengo que agradecer toda su colaboración, ¿vale?, que hizo posible que en muy poquitos días yo pudiera recoger toda la información posible, y entonces esto ha dado sentido y además aparecen aquí los documentos que ahí vimos. El archivo parroquial de Valdepeñas, muy importante por el tema de las actas sacramentales, los testamentos, y el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, en el que encontré la escritura pública de obligación que certifica ese contrato de obra en el que aparece el artista daimieleño de mediados del siglo XVIII. El Archivo Histórico Provincial es muy interesante, no solo por el Catastro de Ensenada, sino también por los protocolos notariales. En concreto, yo estudié dos, pero este documento apareció en los protocolos notariales.
¿Y quién es el artista de Daimiel, que está trabajando en la provincia de Ciudad Real a mediados del siglo XVIII? Pues tiene el nombre de Juan García Menor. Era, según él mismo se autointitula, maestro del nobilísimo arte de la pintura y dorar en mate. Es un tipo de dorado que vemos ahora en qué consiste. Él se considera un maestro del nobilísimo arte de la pintura, que se encarga de dorar un retablo en Valdepeñas, que no se había dorado aún porque no había caudales para ello, así lo refleja el documento, y él, por obra de un devoto mecenas, del que vamos a hablar también, se encarga de la obra. Y este documento en cuestión, que vamos a ver ahora, recoge ese contrato. Está fechado en la época de Fernando VI, veis aquí el sello del documento, y es una escritura pública donde aparece Daimiel, porque él en todo momento reconoce que es vecino de Daimiel, aunque, como bien lo deja constar, en ese momento estaba en Ciudad Real trabajando. Este es el documento del que os hablo, es un documento del reinado de Fernando VI de 1747, y aquí tenemos la firma autógrafa de Juan García Menor, que firma al pie del contrato. Era un vecino ausente en estos momentos de la villa de Daimiel, porque rápidamente acudí al archivo municipal de Valdepeñas, fui a confirmar al archivo histórico de Ciudad Real, ya teníamos un nombre, pues todo mi afán era buscar qué sabíamos de esta persona, porque era algo totalmente desconocido y era un artista adorador importante. Pues es entonces cuando vine al archivo municipal de Daimiel, y es ahí donde estuve consultando los censos de población que había más o menos por las fechas próximas. 1743, entonces estuve consultando unos censos que se hacían para recaudar el servicio real, que era un impuesto, y en el que aparece nominalmente todos los vecinos de cada parroquia. Entonces, este en concreto es el de la parroquia de Santa María de 1743. Lo miré con calma y no aparecía aquí Juan García Menor, es decir, que realmente no estaba afincado en Daimiel, sino que como su propio sistema gremial funcionaba, estaba itinerante, poniendo su arte al servicio de las distintas parroquias de la región, y en este caso nos tocó a Valdepeñas y por ahí surgió, pero podía estar perfectamente trabajando en cualquiera, ¿vale? El caso es que él, en ese momento, como él deja constancia, está en Ciudad Real, ¿vale? Y el escribano que da fe de ese contrato es el escribano de número de la ciudad de Ciudad Real. O sea que es muy probable que tuviera domicilio en Ciudad Real. Por eso no nos aparece en los censos daimieleños, pero era interesante confirmarlo, ¿vale? Lo que sí, como curiosidad os comento, es que en fechas próximas aparecen algunas personas con sus mismos apellidos. Vicente García Menor, Josefa García Menor, aparece Jorge García Menor, eso aparece más detallado en la publicación, ¿eh? No necesariamente tienen que tener una vinculación familiar, no lo podemos corroborar, pero sí es cierto que aparecen esos mismos apellidos. Es decir, que esa familia era de Daimiel, que él mismo reconoce en el contrato que es natural de Daimiel, pero que no reside en la localidad en esos momentos. Claro, cuando se dora este retablo, pues, que vamos a reconstruir ahora porque ese retablo ya no existe por la guerra civil, pues tiene que haber un comitente. Un comitente es un mecenas, es la persona que encarga al dorador, a nuestro pintor, porque los doradores son pintores, el contrato de la obra, de la ejecución de la obra. Y este es un personaje muy muy importante en Valdepeñas en esa época, es cuando empiezas a ver que todas las piezas del puzzle empiezan a cuadrar, que era Juan Antonio Gijón Muñoz. Era vecino de Valdepeñas, como podéis ver aquí, y era del estado noble, lo cual es muy importante, porque por su estado pudo ocupar diversos cargos municipales en Valdepeñas. Sabéis que existían alcaldes de estado ordinario y de estado noble, regidores. Él ejerció varios de esos cargos, y de hecho hay un documento en Valdepeñas donde habla que por su edad, cuando ya tenía 70 años, ya pide por favor que no quiere ejercer más cargos municipales porque tiene muchas haciendas que atender, y de hecho era un gran terrateniente. Eso también lo confirma la documentación. ¿Esto qué información nos da? Que tenemos un pintor del nobilísimo arte de la pintura, que veremos ahora en qué consiste, trabajando de forma itinerante al servicio de distintas parroquias de la comarca, que su familia procede de Daimiel, pero que él reside en 1747 en Ciudad Real, y que trabaja al servicio de las familias nobles, de las élites
de las principales ciudades. Esto es un ejemplo más, pero seguramente que como este tuvo que haber varios casos que le encargan devotos que, como no hay dinero en ese momento, ponen el dinero, ahora veremos qué cuantía tuvo ese retablo, para adorar un retablo. Entonces es un ejemplo de mecenazgo artístico, pero no de la corona, estamos hablando de una élite urbana, de esa pequeña nobleza local, de los Gijón, en el caso concreto, que se va a perpetuar, que va a tener mucha importancia su hijo también Juan Antonio Gijón, y que van a encargarle ese retablo a Juan García Menor. Cuando ya nos metemos en el contrato, este es otro, para que veáis un poco cómo eran los contratos de obra, ya es leyendo detenidamente ese documento del Archivo Histórico Provincial. Este es en concreto la asignatura del documento, ya digo que en el artículo está más desarrollado. Está en el registro de escrituras del escribano de número de Ciudad Real, llamado Nicanor de Calahorra y Rojas, y os he puesto aquí algunas referencias de qué tipo de documentos es interesante para esta época consultar en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, esos protocolos notariales fundamentalmente que tanta información nos dan, donde aparecen ventas públicas, contratos de obra, dorar retablos. Ahí te puede aparecer muchísima información. Este es un ejemplo más, es en Pamplona, pero veis lo que dice: escritura pública y condiciones otorgadas del dorado y pintar un retablo de una capilla. Entonces hay que establecer en él todas las condiciones, que vamos a ver ahora cuáles son. ¿En qué consistía el sistema gremial de trabajo? Pues básicamente, como estamos hablando de doradores, el maestro dorador tenía que obligarse a suplir o a proveer de todos los materiales necesarios. A cambio, el mecenas, Gijón, debe darles todos los alimentos diarios, y la cuantía estipulada son 900 reales. Aquí aparece, pues eso, el pan de oro para el dorado y cómo se trabajaba en estos retablos de madera. Es decir, están trabajando un maestro y varios oficiales. Por tanto, Juan García Menor tenía que ser importante porque era el maestro dorador, al servicio del cual había varios oficiales. Y él se encarga de que el mecenas le dé los alimentos para todo el tiempo que dure la obra a él y a sus oficiales. O sea que tenía personas trabajando a su cargo. Es una persona pues que ha aprendido un oficio, que lo ha desarrollado y que tiene personas contratadas, que son los oficiales, y que encima está trabajando al servicio de varias parroquias y de varios mecenas, de varios devotos. Esto es un poco cómo funcionaba el sistema gremial, el de los canteros en este caso, y un poco cómo es el proceso de el dorado de los retablos que ahora comentaremos. Esto es un poquito para que veáis las partes que tiene un retablo y lo complejo. Estos son los retablos de altar, pero esto es un retablo de una capilla, que ahora veremos dónde estaba situado. ¿Dónde estaba? Porque aquí hay que hacer mucho ejercicio de imaginación, porque la guerra civil nos lo arrebató. Pero sí conocemos dónde estaba porque las descripciones nos dan buenas señas de ello. Cuando Juan García Menor nos habla de que él se considera un pintor, dorador del nobilísimo arte de la pintura, esto me dio pie a buscar qué era el nobilísimo arte de la pintura o cómo se entendía en el siglo XVII y XVIII, porque esto viene del siglo XVII. Y son varios los tratados. El más importante, el de Giuseppe Martínez, que fue pintor de Felipe IV. Él hace un tratado sobre qué debe ser una pintura como nobilísimo arte. También Francisco Pacheco, todo ello vinculado a Felipe IV, a Velázquez, Vicente Carducho, todo ello son pintores del siglo XVII que establecen las bases de esta forma de pintar. ¿Y qué era este nobilísimo arte de la pintura, del que se siente tan orgulloso, con motivo, porque era un maestro dorador, nuestro Juan García Menor, daimieleño de 1747? Pues los pintores de la época consideraban que la influencia francesa en parte del neoclásico estaba induciendo a una extravagancia excesiva y que había que volver al decoro, a la dignidad en las actitudes, a la nobleza de los gestos, que había que volver a componer el retablo a la forma de un Tiziano o de los grandes pintores del Renacimiento, que siempre eran la referencia última. Por tanto, todo esto nos está ayudando a componer el carácter de este pintor. Una persona preocupada por su oficio, maestro con su cuadrilla de oficiales, al servicio de un devoto
oligarca valdepeñero, y cómo quiere hacer un buen retablo y se siente orgulloso de él. Ojalá nos hubiera quedado porque sería una maravilla. Lo que os estoy poniendo son algunos ejemplos de retablos de la época y nos tenemos que imaginar ahora que vamos a ir entrando en la iglesia y en la capilla cómo podría ser este retablo, porque descripciones de él tenemos. Pero ¿en qué consistía dorar a la sisa? Con el efecto mate. Esto es una cosa súper desconocida. Yo cuando encontré el documento dije, bueno, dorar en mate me sonó muy raro, porque normalmente el dorado es bruñido, es un dorado brillante, se aplica al agua, es una técnica al agua y luego se bruñe y queda brillante. Vale, a mí no me cuadraba, pero luego buscando, el dorado en mate existe y es una técnica que se llama la sisa, ¿vale? No necesita barniz. Es un dorado que no necesita ningún tipo de barniz, aunque sí se le aplican encima unas capas de veladura de tono siena, de tono arcilloso, para envejecer, un poco para dar ese tono cobre que tienen algunos de estos dorados. Se le aplica en el pan de oro y luego se da esa veladura, pero sin necesidad de barniz. Además, no necesita bruñido, no necesita sacar brillo. Y el embolado, que es la preparación a el pan de oro, tiene que ser amarillo, no puede ser rojo como en el bruñido, en el que no es mate. Entonces sería lo más parecido posible a esto que tenéis aquí. Algo que no tiene brillo, pero que tiene una gran calidad técnica y que además es muy complicado de obtener, porque ya digo, hay que hacer una preparación con un embolado amarillo, hay que aplicarle unas veladuras siena. Todo esto lleva un carácter de una técnica y de un trabajo bastante considerable. Por tanto, maestro del nobilísimo arte de la pintura. ¿Cuál es la técnica del retablo? La madera, antes de policromarla y antes de dorarla, hay que prepararla. Se le aplican unas telas que se llama el enlezado, en el cual se van uniendo las posibles fracturas que pueda tener la madera para uniformarla. Posteriormente se pueden hacer algunos relieves para dar una especie de volumen al tratamiento posterior. Y luego viene el aparejado, que son distintas capas de yeso que van cubriendo esos relieves. A ello se le aplica el pan de oro y la policromía. Como muchas veces lo que se quiere obtener es un efecto que hoy en día conocemos como esgrafiado, no sé si vosotros habéis hecho, yo sí en el cole, coger y sobre poner las ceras de color y luego pintar en negro encima. Pues lo que haces con un cincel o con un punzón es sacar el color que hay debajo. Pues esto es el estofado, esto que tenéis aquí, la tela. Esto tenía que estar en ese retablo seguro, porque era muy característico del 18, de la imaginería del 18, que es policromar y luego sacar, como con el efecto textural de la tela, el hilo del pan de oro que hay debajo. O sea, esto tiene un trabajo impresionante. Luego se le aplicaba el cincelado para terminar de rematar algunos detalles, las carnaciones, que son las tonalidades de la piel. Estamos hablando de retablos, imágenes de Semana Santa, estamos hablando de la policromía y del trabajo de la madera. Y posteriormente aquí veis un ejemplo del marmoleado, que esto se hacía muchísimo, no siempre se tenía mármol y fundamentalmente para los pedestales se fingía ese efecto del mármol. Todo ello daba unos efectos texturales a una pieza que se puede considerar a medio camino entre la escultura y la pintura. Pero en este caso concreto es un pintor, repito, maestro daimieleño, trabajador itinerante a mediados del 18, que había leído sus tratados del siglo XVII de la época de Velázquez y que conocía muy bien su oficio. ¿Cuál sería el retablo que decoró en la iglesia de Valdepeñas y gracias al cual lo hemos conocido? Porque estaría trabajando en muchos lugares. Desde Daimiel se estaría moviendo por toda la región. Pues era la capilla del Santísimo Cristo de la Piedad. Esta no es, como digo, la nuestra se perdió en la Guerra Civil. Este es el de Ciudad Real y es una imagen parecida. Es un Cristo crucificado, es el Cristo de la Piedad. Hervás, Inocente Hervás, el que os comenté antes de finales del 18, hace una descripción de él. Dice que era lo más notable que en esta iglesia se veía y con un retablo de muy buena ejecución. Por tanto, si a finales del 19, cuando Hervás escribe, ese retablo está ahí y se le da ese valor, esa buena ejecución, es porque realmente la tenía. Porque Hervás no tiende a exagerar, da datos pues bastante cercanos a la realidad de su época. Finales del siglo XIX, por tanto, buen trabajador de su oficio.
¿En qué lugar se halla o se hallaba ese retablo? Esta es la iglesia de la Asunción de Valdepeñas. Veis que hay aquí una capilla, esta es la nave de San Lorenzo, y a los pies de la nave de San Lorenzo está la capilla penitencial, que era la capilla que en toda la documentación te aparece como capilla del Cristo de la Piedad. Por tanto, si tenemos hoy en día este retablo, que ya digo, estaría enmascarando probablemente lo que está debajo de ese estucado de la pared y que se quemó probablemente en la Guerra Civil, ahí estaría ese retablo de Juan García Menor. ¿Por qué? Porque en las descripciones que tenemos posteriores se dice que en esa capilla, que hoy en día llamamos penitencial y que antiguamente era la del Cristo de la Piedad, había una cúpula sobre pechinas, y por la situación donde la ubica a los pies de la nave menor no puede ser otra, porque la iglesia de la Asunción es una iglesia de nave única con capillas adosadas que forman una nave menor, que es un añadido posterior del 17. Entonces tiene que ser aquí, ¿vale? Aquí estaría lo que es la capilla actual y cómo la describen en la época de Juan García Menor. Pues era un altar retablo, nos lo tenemos que imaginar como un altar con un retablo adosado a la pared, con una estructura escultórica inscrita en un arco de 2 cuerpos sobre un pedestal y varias molduras. Todo ello dorado en mate y policromado. Ese sería el trabajo de nuestro Juan García Menor. Y todo ello presidido por esta cúpula de pechinas que todavía está ahí. Esto sí que permanece. Bueno, os he hablado de artistas. La segunda parte de la ponencia era imágenes, devocionales, cofradías, cómo se manifiesta esta religiosidad popular en la gente y cómo la cofradía a nivel histórico, ya digo, voy a hablar a nivel económico y social, encuentra su caldo de cultivo en una mentalidad muy típica del antiguo régimen y que va a hacer que esta sociedad se implique en ella, se aferre a una religiosidad popular que es la forma de hacer frente a epidemias, a la muerte. Por eso en el artículo hablo de los ciclos de la vida. Cuando la religiosidad popular y la cofradía está presente en una manda testamentaria, es el momento de enfrentarse a la muerte. Cuando una cofradía o una festividad pública, la Candelaria o a la Purísima o a la Virgen de las Cruces, está en la vida, es el reflejo del júbilo de la vida. Por eso la religión, las imágenes, está presente en nuestra vida y de hecho creo que de forma muy intensa en Daimiel, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver cómo estaba en el siglo XVIII, porque es muy parecido a lo que tenemos hoy. Os voy a poner algunas similitudes entre el caso de Valdepeñas y el caso de Daimiel. ¿Para qué? Para ver que las mismas cofradías más o menos tienen un origen en la misma época y que las podemos encontrar en distintas zonas. Pero también os digo la verdad, la cantidad de cofradías que he encontrado en Daimiel es difícil de encontrar en muchos sitios, ¿eh? Es decir, que a finales del 18 ya hay muchas en Daimiel. Y mira que he comparado con Valdepeñas y con otras que os voy a enseñar para sacar una conclusión, ¿vale? En concreto esta, la esclavitud del Santísimo Sacramento. En Valdepeñas he encontrado esta estampa, es de 1808, es de la Guerra de Independencia, un tema que a mí me gusta especialmente. Y bueno, esta hermandad sacramental pues tenía censos, es decir, hablábamos antes de todas las propiedades que podían tener las instituciones religiosas, pues esta tenía censos asociados, es decir, propiedades, capellanías y demás, ¿no? Eran hermandades con un poder económico. ¿Por qué os pongo decreto de Carlos III? Porque hermandades había de 2 tipos, y hay de 2 tipos todavía, hermandad penitencial, hermandad sacramental, y luego habría cofradías de gremios y demás, ¿no? ¿Qué pasaba? Que con el paso del tiempo las hermandades penitenciales, en la época del Gran Ilustrado de Carlos III, veía como que estaban derivando en un aspecto demasiado lúdico. Incluso en otro tipo de cofradías que he estudiado en otras zonas, asociado a fiestas como la de Torrenueva, por ejemplo, ¿no? La borrica, un elemento, lo de las ánimas, un elemento muy lúdico. Y Carlos III quiso poner freno a todo esto y quiso anular en este decreto de finales del 18 la cofradía penitencial. Entonces muchas de estas cofradías se asocian a cofradías sacramentales y crean nuevas ordenanzas a principios del 19, ese es el motivo, ¿no? ¿Vale? Se intenta que todo se canalice hacia la hermandad sacramental, ese es el sentido, ¿no? La esclavitud del Santísimo Sacramento es un buen ejemplo. Estaba vinculada en sus orígenes al convento de Carmelitas Descalzos, porque aparece constatado en el censo de Aranda de 1770. O sea, sabéis que eso es un censo que recoge muchas cofradías y esta estaba ya
a mediados de segunda mitad del 18 allí. Esta Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Consuelo, que por el motivo que os he comentado tiene nuevas ordenanzas en 1816, está vinculada a San Pedro desde 1785. O sea, para que veáis que los negros, ¿no?, que creo que es como los llamáis, ¿sí? ¿Estos son los negros? ¿O cuáles son? Tenéis que ayudarme en esto porque los colores me pierden. Los colorados, los del Santísimo Cristo del Consuelo, los tenemos ya, bueno, tienen un poco de todo ahí. Creo que estos son los negros. Este es el Santísimo Cristo del Consuelo, que todos conocéis, el miércoles. Bueno, pues este tiene sus ordenanzas en 1816 y que sepáis que es una hermandad sacramental, ¿vale? Esta me encanta. La Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Esta que tiene mucha importancia en Daimiel y que estáis rescatando y que además os animo a que lo hagáis porque creo que es una fiesta de interés turístico, o sea que puede llegar a serlo. En Torrenueva, un tema que Tonka y yo conocemos muy bien, se hace la borricá. El martes de Carnestolendas, que es el martes de carnaval. Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que tenéis aquí en Daimiel. Y esto se debe a una cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio que está presente en la documentación desde mucho antes del siglo XVIII, el siglo XVI. Es cuando, después del Concilio de Trento, la arquitectura, la religión, la devoción, todo esto genera un sentimiento que se materializa en estas instituciones, a medio camino entre la religiosidad popular y el mundo ciudadano, como veremos. Esta cofradía tenía su sede en la parroquial de Santa María y, muy importante, tenía asociado un novenario. Yo he encontrado un novenario de 1739 y una soldadesca. Sabéis que en Torrenueva también las caballerías hacen un recorrido por las ermitas. Vale, pues teníamos muchos aspectos en común con ellos en el siglo XVIII. ¿Vale? Aquí aparece, aunque se ve un poquito regular porque el documento, la tinta ya se ha perdido mucho, sufragios de misas, y aquí aparece las ánimas del purgatorio, es decir, que aparece en la documentación. Yo lo he encontrado mucho en testamentos, siempre se dedican misas a las ánimas, por mis familiares, por mis fieles difuntos. Era una práctica muy, muy, muy común en esta época de la que estamos hablando, y el hecho de que haya una cofradía dedicada a ello cristaliza esa importancia, ¿no? Ya digo, esta documentación, lo que yo he encontrado de 1815, esta referencia. Otro Cristo, este sí que sé que son los blancos, ¿eh? El Cristo de la Aspiración, porque además hay un libro muy bueno que acabo de leer y que ha salido hace poco, ¿no? De Miguel Mas, creo que es. Vale, pues el Cristo de la Aspiración, si buscamos otras localidades, pues está en Montiel. En Montiel, en 1815, ¿vale? Y aquí tenemos su procesión, los blancos, en Santa María. Esta es una fotografía de aquí de Daimiel. Entonces, para que veáis que esta cofradía también, con la advocación del Cristo de la Aspiración, en esa época aparece en otras localidades. Yo quería hacer aquí también una reflexión sobre el tema del convento de carmelitas descalzos. Lo he llamado la descalcez porque quería relacionarlo con el caso de los trinitarios de Valdepeñas, que tenemos aquí, y uno de Ciudad Real, del que se conservan algunos vestigios documentales, ¿no? En cuanto a la fachada, ya os he dicho que después del Concilio de Trento se establece un auge en el mundo devocional por los santos, los mártires, la imaginería, Semana Santa, todo esto, pero también en el arte. Es el arte del barroco, pero el arte que adopta tanto trinitarios como carmelitas, como mercedarios, es este tipo de fachadas. Son fachadas barrocas clasicistas. Entonces sería interesante ver ese convento que desgraciadamente ya no se conserva, pero que tenemos testimonio de él desde el siglo XVI, en Daimiel, y un poco poder haber tenido la suerte de poder analizarlo, ¿no? Porque cuando tienes referencias de otros lugares, las conclusiones pues como que tienen más fuerza, ¿no? Y ya son varios casos de este tipo de fachada. En Valdepeñas, con los trinitarios se basan en la regla de la descalcez carmelita. Es decir, aquí tenéis la suerte de ser pioneros a principios del XVI en esta orden monástica. Cuando se establecen los carmelitas descalzos en Daimiel, es algo que no había ningún convento en la villa, quiero decir que es algo pionero aquí y en la zona, ¿vale? También que lo sepáis. Y luego, bueno, quería hablaros un poquito de ermitas, porque hay varias ermitas que ya no están, pero que están en muchos lugares. La de Santa Quiteria, estas estaban todas en Daimiel. La de Santa Ana,
Barajas, San Sebastián, Ureña, y las que pongo en blanco es porque también las he encontrado en otros lugares, es decir, que es normal este tipo de advocaciones en la época. San Juan, la Veracruz, San Antón o San Antonio Abad, Buen Suceso, esta es muy importante, junto al Hospital de la Caridad, hay una calle, ¿no?, que se llama la calle de la Caridad, ahí había un hospital y una ermita, igual que en Valdepeñas, y la de la Magdalena. O sea que tenemos muchas ermitas en común. Y luego, súper importante, el tema de los santos benefactores. Las ermitas tienen una advocación. ¿Por qué? Porque son santos asociados a que promueven algún tipo de acto benéfico. Por ejemplo, eso que vemos ahí son las langostas. Una plaga de langosta que afectó a toda la Mancha a principios del siglo XVIII, por 1732, creo recordar. Y que buscan una advocación que es San Gregorio Nacianceno, que es una advocación también de la zona de San Juan, que es un santo protector contra las plagas. Luego, la que he encontrado aquí en Daimiel característica es la de San Roque, que es para el tema de la enfermedad, las enfermedades epidémicas. Bueno, pues esta ermita todavía la tenemos. Y existe también en Santa Cruz de Mudela, muy importante, y en Valdepeñas, pero ya de finales del 19, la de Valdepeñas, ¿vale? La de Santa Cruz de Mudela sobre todo. Es decir, que tenéis una ermita pionera, con una antigüedad bastante considerable, asociada a unas plagas que hubo, y entonces se hacían rogativas. Vamos a hablar ahora de las rogativas. En concreto, lo que os he puesto aquí eran las tercianas, la enfermedad relacionada con el paludismo, con el estancamiento de aguas. O sea, que había una ausencia de agua y un problema de estancamiento, y entonces la gente pues empezó a advocar a determinadas ermitas como patronos protectores contra estas epidemias, San Roque. Y luego a mí me encanta Nuestra Señora de las Cruces. Cuando vi la imagen me encantó, me parece curiosísima, de verdad es muy, muy, muy bonita. Y el hecho de las romerías que hacéis en Nuestra Señora de las Cruces. Aquí algunas fotos tomadas de aquí de Daimiel. Que sepáis que hubo sequías importantes en 1732 en Daimiel y que en la documentación del archivo municipal aparece varias rogativas por falta de agua, y que ese es el motivo por el que se llevaba desde sus santuarios tramuros a la localidad y luego se llevaba otra vez, por esas sequías que hubo en el siglo XVIII. O sea, Nuestra Señora de las Cruces, además de ser orgullosa patrona de nuestra población, pues sirvió en un momento muy importante. Y de hecho, os digo más, en los documentos aparece probado su valor. Quiero decir que realmente hacían la rogativa, llevaban a procesionar a la Virgen, la llevaban del santuario a la villa y de la villa al santuario y llovía. O sea, que aparece en la documentación, probada su eficiencia. Y bueno, otra rogativa que se ha encontrado en 1744 es, que además lo encontré aquí cuando vine un poco estuve viendo lo que había sobre la Semana Santa, y hay otra rogativa también relacionada con el agua, que estaba dedicada al Santísimo Cristo del Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Hay otra rogativa a estas dos cofradías en 1744. O sea que podemos buscar, como digo, una vinculación económica, social, en el origen de estas rogativas por el agua, que luego se materializó en estas hermandades. Y luego, para terminar, quisiera hablar de la vida, de la importancia de la religión en la vida, porque de hecho se ve en nuestras calles cada Semana Santa, ¿no? Cómo el ayuntamiento ayudaba para costear los gastos de pólvora, de cera, de música, de misas. Incluso en el caso del libro de fábrica de Nuestra Señora de las Cruces se habla de faroles con cera para llevarla del santuario a la villa, y todo eso lo pagaba el ayuntamiento. O sea que de los bienes del ayuntamiento se costeaban determinadas fiestas. Son fiestas religiosas, pero como tenían tanta importancia en la población, el ayuntamiento reservaba una cantidad, ya digo, luego en el artículo lo podéis ver la cantidad exacta, a cada una de estas fiestas que os voy a comentar. Y yo lo llamo el calendario devocional ciudadano. ¿Por qué? Porque marca la vida de la gente, las distintas fiestas que había en el siglo XVIII aquí en Daimiel. Mirar, a finales de enero la Candelaria, la Virgen de las Candelas, la Purificación, coincide en el año litúrgico con la presentación de Jesús en el templo. Entonces los elementos, los atributos que aparecen es la cera, las candelas, las luces. Es en enero, actualmente a principios de febrero, es cuando se celebra, entre finales de enero y principios de febrero.
en febrero. Luego tenemos la Pascua de Mayo. Y coincidiendo con la Pascua de Mayo, en el santuario de Nuestra Señora de las Cruces, con la ascensión, habla mucho de la ascensión del Señor, pues en la Pascua de Mayo estaría esa romería que se hacía a Nuestra Señora de las Cruces. El Corpus Christi aparece muchísimo, y de todas las fiestas que os estoy comentando, esta es la que más dinero dedica el Ayuntamiento, al Corpus Christi, a la exaltación del cuerpo de Cristo. En agosto, honras a la Virgen. En todas las poblaciones hay una festividad a María en el mes de agosto. Y en diciembre, la Inmaculada y la Purísima Concepción. Esto va marcando el calendario devocional de toda la ciudad y se implica el Ayuntamiento. Y bueno, para terminar, porque no quiero robar más tiempo, una pequeña reflexión que nos une, porque yo digo, una asturiana que vive en Valdepeñas y que está en Daimiel intentando aprender un poquito de cofradías, ¿no? ¿Qué cosas he podido ver? Que, como digo, solo un comienzo, ¿no? Que me gustaría volver y seguir trabajando sobre ello, porque me ha gustado mucho el tema. El tema de la religiosidad popular es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo del momento. A través de estos testimonios en los documentos puedes imaginarte cómo era la sociedad de la época. Muy importante. Los santos protectores en las ermitas, ante epidemias, San Roque, ante plagas, la langosta, San Juan, todas estas que hemos visto que ya desgraciadamente no están, pues eran también el ejemplo de un momento de sequías, por el tema de las rogativas, de epidemias, de plagas, y cómo la religión amparaba a la gente en esos momentos tan duros de una economía de subsistencia como era la del siglo XVIII, que se basaban básicamente en la agricultura, y que una plaga o una sequía podía arruinar la vida de una familia de todo un año, ¿no? La religión, el amparo de la gente en estos momentos. Las cofradías presentes en los testamentos, porque cuando iban a hacer la misa de cuerpo presente o en el propio testamento, una de las mandas testamentarias es referencia a qué cofradías tienen que estar presentes en el entierro. Y hay muchísimas, esas ya os las dejo que las leáis ahí, porque hay un montón de cofradías, además de las que os he nombrado, hay muchísimas. Las festividades públicas, las de la Candelaria, el Corpus, la Purísima, la exaltación de la Virgen de agosto, la del santuario la de la Pascua de Mayo, de las Cruces, todo ello se implica el Ayuntamiento, poniendo dinero. Era muy importante para el pueblo este calendario religioso, devocional, ciudadano. Y cómo es muy importante esto que os voy a decir, porque ¿qué es la religión? Pues para cada persona es algo diferente, ¿no? Porque es la fe, pero es devoción, es expresión de una serie de sentimientos, ¿no? Porque cuando uno ve un paso de Semana Santa, refleja en él una serie de sentimientos que son difíciles de describir, ¿verdad? Entre el júbilo por la festividad colectiva, por ver al pueblo reunido ante los moraos, ante los blancos, el temor en esos momentos de epidemias en donde la religión es el amparo, y sobre todo la unidad de un pueblo que se siente orgulloso de unos orígenes, y que además estas mentalidades, este mundo de la religión, reflejo de la sociedad del siglo XVIII, es tan importante porque trasciende las fronteras, trasciende todos los territorios, está en el corazón de las personas y en el corazón de esas personas del siglo XVIII. Muchísimas gracias por vuestra atención.